Fanáticos de la farándula más explosiva de México. Lo que están a punto de escuchar va a revolucionar completamente todo lo que creían saber sobre la Casa de los Famosos México 2025. Estamos hablando del momento histórico más emocionante, más significativo y más devastador para las estrategias de toda la tercera temporada. El martes 16 de agosto, el Abelito logró algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: su primera victoria en una prueba después de semanas y semanas de fracasos que lo tenían etiquetado como el perdedor adorable de la casa. Y no estoy exagerando ni tantito. Hoy les voy a contar cómo es que esta victoria aparentemente inocente se convirtió en el terremoto que puso al cuarto día en pánico total y que cambió para siempre el equilibrio de poder en el reality más despiadado de México. Porque resulta que el Abelito no solo ganó una prueba, ganó algo mucho más valioso: la confirmación de que es el arma secreta más peligrosa de toda la competencia. Al final de este video van a entender por qué Elaine Aaron no puede dormir, porque Dalila Polanco está recalculando todas sus estrategias, y porque esta victoria del Abelito marca el principio del fin para el cuarto día. Si son fanáticos de la Casa de los Famosos y quieren conocer toda la verdad detrás del momento que cambió todo el juego, suscríbanse al canal porque esta historia los va a dejar sin aliento. Para entender la magnitud histórica de lo que pasó el martes 16 de agosto en la Casa de los Famosos México, tenemos que remontarnos al inicio de la temporada y analizar el patrón devastador que había definido la participación del Abelito hasta ese momento. Desde que salió de esa esfera disco el domingo 27 de julio, convirtiéndose en el habitante sorpresa número 15, el Abelito había sido sistemáticamente subestimado en cada prueba, en cada competencia, en cada reto físico o mental que se presentaba. Semana tras semana, los fanáticos habían visto al influencer zacatecano de 25 años intentar una y otra vez competir al mismo nivel que sus compañeros, solo para ser eliminado en las primeras rondas, para quedarse fuera de las finales, para ser visto por muchos como el participante que estaba ahí más por carisma que por capacidad competitiva. Pero lo que nadie entendía es que cada derrota, cada fracaso, cada momento de frustración, estaba construyendo algo mucho más poderoso: la narrativa perfecta del underdog que eventualmente triunfaría. Su primera semana había sido prometedora pero sin resultados concretos. En la prueba de líder inicial, donde Mariana Botas se había coronado como la primera ganadora, el Abelito había quedado eliminado en las primeras rondas. Durante la prueba de salvación donde el Guana había logrado retarla, nuevamente el Abelito había estado lejos de los puestos de honor. Los comentarios en redes sociales ya comenzaban a etiquetarlo como el mueble adorable o el mascota del cuarto noche. La segunda semana no había sido mejor. Cuando Ninel Conde se había coronado como líder, el Abelito nuevamente había quedado relegado a ser espectador de los triunfos ajenos. Su participación en las pruebas semanales del presupuesto había sido funcional pero no destacada. Los expertos en reality shows comenzaron a especular que su permanencia en el juego dependía más de su popularidad con el público que de sus habilidades competitivas. Pero la tercera semana había sido la más brutal de todas. Cuando Aldo de Nigris se había coronado como líder del cuarto noche, el Abelito había estado ahí, apoyando, celebrando, siendo el mejor compañero posible, pero sin lograr él mismo ningún triunfo personal. La frustración era evidente no solo en él, sino en sus fanáticos, que comenzaron a preguntarse si el Abelito tendría alguna vez un momento de gloria. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque lo que muchos no entendían es que el Abelito había estado jugando un juego completamente diferente. Mientras otros concursantes se enfocaban en ganar pruebas individuales para demostrar su fortaleza, él había estado construyendo algo mucho más valioso: una red de lealtades emocionales que lo convertían en el centro absoluto del afecto de la casa. Su estrategia de mantenerse como el perdedor adorable había sido brillante. Cada derrota lo hacía más querido, cada fracaso generaba más empatía, cada momento de frustración lo humanizaba ante el público de una manera que ninguna victoria estratégica podría haber logrado. Era el arte de la vulnerabilidad convertido en poder político. Pero el martes 16 de agosto todo eso cambió. Durante la tarde de ese día, cuando los habitantes se preparaban para una dinámica organizada por uno de los patrocinadores del programa, nadie esperaba que se convertiría en el momento más significativo de toda la temporada hasta ese punto. La prueba en sí parecía ser una actividad rutinaria, el tipo de reto que se organiza regularmente para mantener el contenido fresco y darle a los patrocinadores la exposición que buscan. Pero lo que nadie calculó es que esta prueba específica jugaría exactamente con las fortalezas ocultas del Abelito, esas habilidades que había estado desarrollando en silencio mientras todos se enfocaban en sus fracasos más obvios. Cuando la jefa anunció los detalles de la competencia, el Abelito no mostró signos externos de confianza especial. Mantuvo la misma actitud humilde y ligeramente autoderrotista que había caracterizado su participación en pruebas anteriores. Pero algo en su postura corporal, algo en la forma en que escuchó las instrucciones, sugería que esta vez las cosas podrían ser diferentes. Los habitantes se organizaron para la prueba con la dinámica habitual. El cuarto noche apoyando a sus miembros,
El cuarto día haciendo lo mismo con los suyos, las alianzas y rivalidades temporalmente suspendidas para enfocarse en la competencia individual. Pero había una tensión subyacente que todos podían sentir, la sensación de que esta prueba podría cambiar algo importante en la casa. Y entonces comenzó la competencia. Round tras round, eliminación tras eliminación, el Abelito no solo se mantuvo en el juego, sino que comenzó a destacar de maneras que nadie había visto antes. Su estrategia, su concentración, su capacidad de manejar la presión, todo revelaba facetas de su personalidad que habían estado ocultas durante semanas. El momento exacto de su victoria fue electrizante. Cuando se anunció que el Abelito había ganado su primera prueba en la Casa de los Famosos México, la reacción fue inmediata y devastadora. El cuarto noche explotó en celebración. Aldo de Nigris, Aaron Mercuri, El Guana, Mar Contreras, Alexis Ayala, todos se lanzaron a abrazarlo como si hubieran ganado ellos mismos. Pero la reacción más significativa vino del propio Abelito. Por primera vez desde que había entrado a la casa, se le vio genuinamente sorprendido por su propio éxito. No era la sorpresa fingida de alguien que esperaba ganar, era la sorpresa real de alguien que había estado cargando el peso de múltiples fracasos y que finalmente había roto esa maldición. Las cámaras captaron el momento exacto cuando la realización de su victoria lo golpeó completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de alivio, de validación, de la confirmación de que no era solo el perdedor adorable que muchos pensaban que era. Era un competidor real, capaz de ganar cuando importaba. Pero la verdadera bomba no fue la victoria en sí, sino lo que esa victoria representaba estratégicamente. Porque en ese momento, el equilibrio de poder en la Casa de los Famosos cambió completamente. El Abelito ya no era solo el favorito del público por su carisma, ahora era también una amenaza competitiva real. El cuarto día se dio cuenta inmediatamente de las implicaciones. Habían estado planeando sus estrategias bajo la asunción de que el Abelito era una pieza decorativa en el juego, alguien que podían usar o descartar según sus conveniencias. De repente, tenían que recalibrar completamente sus cálculos. Elaine Aro, la estratega principal del cuarto día, entendió inmediatamente que acababa de presenciar un cambio de paradigma. El Abelito ya no era solo el influencer gracioso que nominaba por lealtad emocional, ahora era alguien que podía ganar pruebas cruciales, que podía cambiar el curso de las eliminaciones, que podía convertirse en un obstáculo real para sus planes. La paranoia se extendió rápidamente por todo el cuarto día. Si el Abelito era capaz de ganar una prueba, ¿qué otras sorpresas tenía guardadas? Si había estado subestimando sistemáticamente sus habilidades, ¿qué tan equivocadas habían estado sus evaluaciones sobre otros aspectos de su juego? Dalila Polanco, que había mantenido una relación cordial con el Abelito durante semanas, de repente se encontró cuestionando cada conversación que había tenido con él. ¿Había estado recopilando información? ¿Sus preguntas aparentemente inocentes habían sido en realidad sondeos estratégicos? ¿Su amistad había sido genuina o calculada? Facundo, que había desarrollado una dinámica paternal con el Abelito, ahora tenía que enfrentar la posibilidad de que el joven al que había estado aconsejando y protegiendo fuera en realidad más sofisticado estratégicamente de lo que había imaginado. Era la realización incómoda de que había estado subestimando a alguien que potencialmente podría eliminarlo del juego. Pero la reacción más intensa vino de Mariana Botas y Ninel Conde, que habían visto a el Abelito como un aliado potencial en sus planes para navegar entre los dos cuartos. Su victoria los obligó a reconsiderar completamente esa estrategia. Ya no podían contar con que él fuera una pieza manipulable en sus juegos políticos. El impacto psicológico en el cuarto día fue inmediato y profundo. Durante las horas siguientes a la victoria del Abelito, las conversaciones privadas estuvieron dominadas por análisis y replanteamientos estratégicos. ¿Cómo habían podido subestimar tan gravemente a uno de sus oponentes más peligrosos? Pero lo más devastador para el cuarto día no fue solo que el Abelito hubiera ganado, sino la forma en que había ganado. Su victoria no había sido accidental, no había sido suerte ciega. Había demostrado habilidades estratégicas, concentración bajo presión y capacidad de ejecución que sugerían un nivel de competencia que nadie había sospechado. La transmisión de 24 horas en ViX capturó cada matiz de las reacciones. Los fanáticos que seguían el programa sin interrupciones pudieron ver en tiempo real cómo la dinámica de la casa cambió completamente en las horas posteriores a la victoria. Las conversaciones se volvieron más cautelosas, las alianzas más tentativas, los planes más flexibles. El cuarto noche, por su parte, experimentó un renacimiento de confianza que era palpable. La victoria del Abelito no solo los había fortalecido tácticamente, sino que había validado su estrategia de apoyar a todos sus miembros independientemente de sus fortalezas aparentes. Habían apostado por la lealtad emocional sobre la competencia pura, y esa apuesta acababa de dar sus frutos de manera espectacular. Aldo de Nigris, como líder del cuarto, entendió inmediatamente el regalo estratégico que acababa de recibir.
No solo tenía el Abelito como aliado emocional, ahora tenía el Abelito como arma competitiva. Era la combinación perfecta, alguien querido por el público y capaz de ganar cuando importaba. La reacción del público fue igualmente explosiva. Las redes sociales se inundaron con celebraciones de la victoria del Abelito. Hashtags como Abelito ganador y primera victoria Abelito se volvieron trending topics inmediatamente. Los fanáticos que habían estado defendiendo su permanencia en el juego a pesar de sus fracasos anteriores se sintieron completamente validados. Pero más allá de la celebración superficial, la victoria del Abelito tocó algo profundo en la audiencia mexicana. Su historia personal de superación, su lucha contra las expectativas limitadas que la sociedad tiene sobre las personas con talla baja, su capacidad de convertir la adversidad en fortaleza, todo eso se cristalizó en ese momento de triunfo. Los comentarios en redes sociales no se enfocaron solo en la victoria en sí, sino en lo que representaba. Miles de personas compartieron sus propias historias de ser subestimados, de ser vistos como menos capaces, de tener que demostrar su valor una y otra vez. El Abelito se había convertido en un símbolo de resistencia y determinación. Los expertos en reality shows inmediatamente comenzaron a analizar las implicaciones de la victoria. Programas de radio, podcasts especializados, análisis en YouTube, todos coincidían en que habían presenciado un momento definitorio no solo para el Abelito, sino para toda la temporada. Esta es la victoria que cambia narrativas completas, comentó un analista especializado en reality shows. El Abelito acaba de pasar de ser el participante protegido por el público a ser el participante que puede ganar por mérito propio. Eso lo convierte automáticamente en el concursante más peligroso de toda la casa. Y efectivamente, las horas posteriores a la victoria confirmaron esta evaluación. Las conversaciones estratégicas en ambos cuartos comenzaron a incluir consideraciones sobre el factor Abelito de maneras que nunca antes habían sido necesarias. En el cuarto día, las reuniones privadas se volvieron ejercicios de gestión de crisis. ¿Cómo neutralizar a alguien que tiene el apoyo masivo del público y que ahora había demostrado capacidad competitiva? ¿Cómo evitar que se convirtiera en un obstáculo insuperable para sus planes de llegar a la final? Las opciones eran limitadas y todas problemáticas. Nominarlo directamente sería suicidio político dado su popularidad. Pero ignorarlo ya no era una opción viable ahora que había demostrado que podía ganar pruebas cruciales. Era el dilema estratégico perfecto, un oponente que era demasiado peligroso para ignorar pero demasiado popular para atacar directamente. Elaine Aro, en particular, se encontró en una posición especialmente difícil. Como la estratega más visible del cuarto día, sabía que cualquier movimiento contra el Abelito sería analizado exhaustivamente por el público. Pero también sabía que no hacer nada podría significar entregarle la victoria final en bandeja de plata. La solución que comenzó a emerger en las conversaciones del cuarto día fue sutil pero potencialmente devastadora. En lugar de atacar al Abelito directamente, tenían que encontrar maneras de aislar a sus aliados más cercanos. Si podían debilitar al cuarto noche sistemáticamente, eventualmente el Abelito se quedaría solo, por popular que fuera. Pero incluso esta estrategia tenía problemas. La victoria de El Abelito había fortalecido enormemente los lazos dentro del cuarto noche. Sus compañeros ya no lo veían solo como el miembro adorable que había que proteger, sino como un activo real que justificaba inversión estratégica. Aldo de Nigris comenzó a incluir a El Abelito en conversaciones estratégicas de nivel superior, reconociendo que su victoria había ganado el derecho a ser tratado como un igual en términos de planificación. Aaron Mercuri, que siempre había tenido una relación cercana con él, ahora hablaba abiertamente de formar una alianza de largo plazo que pudiera llevarlo hasta la final. Incluso Alexis Ayala, que había mantenido cierta distancia emocional de la mayoría de sus compañeros, comenzó a ver a El Abelito con nuevos ojos. Su victoria había demostrado exactamente el tipo de determinación y capacidad de superación que el actor respetaba profundamente. Pero quizás el cambio más significativo fue en la autopercepción de El Abelito. En las conversaciones posteriores a su victoria, se le podía ver procesando no solo el triunfo inmediato, sino las implicaciones a largo plazo de lo que había logrado. Por primera vez desde que había entrado a la casa, El Abelito habló abiertamente sobre la posibilidad de ganar la Casa de los Famosos. No como una fantasía lejana o un sueño imposible, sino como un objetivo real y alcanzable. Su lenguaje corporal cambió, su forma de participar en las conversaciones grupales se volvió más asertiva, su presencia en general adquirió una dimensión de autoridad que antes no tenía. Les prometo que desde mañana me pongo las pilas, había dicho el Guanadías antes cuando se sintió subestimado. Pero El Abelito no necesitaba ponerse las pilas, acababa de demostrar que ya las tenía puestas y que había estado esperando el momento perfecto para demostrarlo. La transformación fue tan dramática que incluso afectó su relación con la audiencia. Los comentarios en redes sociales evolucionaron de protejan a Abelito puede ganar esto. Era un cambio fundamental en la percepción pública que tenía enormes implicaciones para el resto de la competencia.
Los otros concursantes, tanto del cuarto día como del cuarto noche, tuvieron que recalibrar completamente sus estrategias para incluir la nueva realidad de un Abelito competitivamente viable. Ya no era suficiente con calcular cómo manejar su popularidad, ahora también tenían que considerar su capacidad real de ganar pruebas que podrían cambiar el curso del juego. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque la victoria del Abelito no solo cambió la dinámica presente, sino que alteró retroactivamente la percepción de todo lo que había pasado antes. Los fanáticos comenzaron a reanalizar sus participaciones anteriores en las pruebas, buscando señales de que había estado conteniendo sus verdaderas habilidades. Su aparente falta de competitividad había sido genuina o había sido una estrategia elaborada para ser subestimado. Sus fracasos anteriores habían sido resultado de incapacidad real o de cálculo estratégico. ¿Había estado jugando un juego más sofisticado de lo que nadie había imaginado? Las teorías comenzaron a proliferar en redes sociales. Algunos fanáticos argumentaban que el Abelito había estado esperando el momento perfecto para demostrar sus habilidades, calculando que una victoria temprana lo convertiría en target, mientras que una victoria posterior lo posicionaría perfectamente para la recta final. Otros sostenían que su victoria había sido genuinamente inesperada, pero que demostraba el tipo de crecimiento personal y competitivo que hace que los reality shows sean tan fascinantes. En lugar de ser una estrategia calculada, era evidencia de evolución real bajo presión. Independientemente de la interpretación correcta, el impacto era innegable. El Abelito había fundamentalmente alterado el equilibrio de poder en la Casa de los Famosos México, y todos los demás concursantes tenían que adaptarse a esta nueva realidad o arriesgarse a ser superados por ella. El timing de su victoria también fue perfecto desde una perspectiva narrativa. Llegó exactamente cuando la temporada necesitaba un nuevo impulso, cuando las dinámicas establecidas comenzaban a volverse predecibles, cuando el público buscaba nuevas razones para mantenerse emocionalmente invertido en el resultado. Su triunfo reactivó el interés en la competencia de maneras que ningún drama interpersonal o conflicto entre cuartos había logrado. De repente, la pregunta no era solo quién saldría eliminado cada semana, sino si el Abelito podría mantener su nuevo momentum competitivo y convertirse en una amenaza real para la victoria final. Los números de audiencia de esa semana reflejaron el impacto de su victoria. Las transmisiones en vivo en ViX registraron picos de visualización durante y después de la prueba. Los clips de su momento de triunfo se viralizaron en todas las plataformas sociales. Los programas de entretenimiento dedicaron segmentos completos a analizar las implicaciones de su victoria. Pero más allá de los números, la victoria del Abelito tocó algo profundo en la cultura mexicana. Su historia de superación resonó con millones de personas que habían sido subestimadas por su apariencia, su origen, su condición socioeconómica, o cualquier otra característica que la sociedad usa para limitar las expectativas sobre lo que las personas pueden lograr. En un país donde las oportunidades siguen siendo limitadas para muchos, donde los prejuicios y las etiquetas siguen determinando demasiadas trayectorias de vida, la victoria del Abelito se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando alguien se niega a aceptar las limitaciones que otros le imponen. Su éxito no fue solo personal, fue cultural. Demostró que el talento, la determinación y la inteligencia pueden superar cualquier prejuicio inicial. Que las apariencias pueden ser completamente engañosas. Que el poder real a veces viene de donde menos se espera. Y esa lección, queridos seguidores de México Reality Report, es lo que hace que su victoria sea mucho más que un simple momento de entretenimiento televisivo. Es un recordatorio de que todos tenemos capacidades ocultas, potenciales sin explotar, fortalezas que solo esperan el momento adecuado para revelarse. El cuarto día entró en pánico porque se dieron cuenta de que habían estado jugando contra alguien mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Pero el público mexicano celebró porque había presenciado algo mucho más valioso, la demostración de que las limitaciones que otros nos imponen no tienen por qué definir lo que somos capaces de lograr. La historia del Abelito nos enseña que a veces la mejor estrategia es permitir que otros nos subestimen mientras trabajamos en silencio para superar sus expectativas. Que la humildad y la determinación pueden ser más poderosas que la arrogancia y la intimidación. Que los momentos de triunfo son aún más dulces cuando han sido precedidos por periodos de duda y fracaso. Su primera victoria en la Casa de los Famosos México no solo cambió el juego, cambió la narrativa completa de lo que significa ser un competidor en el reality show más desafiante de México. Demostró que el corazón, la inteligencia y la perseverancia pueden superar cualquier ventaja física o estratégica aparente. Y ahí lo tienen, la historia completa de cómo una victoria aparentemente simple se convirtió en el momento que redefinió toda una temporada de la Casa de los Famosos México 2025. Una historia que nos recuerda que los verdaderos ganadores no siempre son los que parecen más fuertes desde el principio, sino los que tienen la determinación de seguir intentando hasta que finalmente triunfan. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, no olviden suscribirse a México Reality Report, denle like a este video,
Compártanlo con todos sus amigos que también han sido subestimados alguna vez en sus vidas, y nos vemos en el próximo video donde seguiremos contando las historias que realmente importan de la casa más emocionante y transformadora de México.